Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos. Este es el show de superhábitos.com, un podcast en el que cada semana compartimos herramientas y hábitos que hacen que iniciar un negocio sea simple, para que de esa manera puedas ir, visitar a tu jefe y decirle: jefe, esto que estoy haciendo ya no lo voy a hacer nunca más, porque ahora puedo dedicarme a lo que me gusta. Mi nombre es Santiago Salom y quiero dar la bienvenida al episodio número 171. Y hoy estoy muy contento porque vuelve en un regreso triunfal el que fue el primer entrevistado del show de Superhábitos. Estoy hablando de Maximiliano Japes, que es el cofundador y director general de Educación BIS, un instituto de capacitación que tiene clientes como Repsol, Coca-Cola, Santander Río, Movistar, una cantidad, creo que en la lista de empresas son más de 850, que además es escritor y conferencista, y les voy a recomendar que vayan a Líder Se Hace a escuchar algunas de sus ideas, que yo leo sus artículos y siempre me entusiasman. Maxi, bienvenido. Muchas gracias, es un tipo de estar acá conmigo. Maxi, estamos hablando con Maxi antes de la entrevista, viendo de qué podemos hablar. Y Maxi me dijo: hablemos de un tema. ¿No? Las personas quieren hacer algo, dicen: voy a hacer esto, tengo que hacer esto. Y siempre lo terminan pateando para después. Y pasan los días y vos mirás al día anterior y decís: este elemento clave de mi día, esta cosa que debería haber movido, no se movió. Y quiero empezar, Maxi, con una pregunta. ¿Cuál es el origen real de la procrastinación? ¿De dónde sale? Porque es obvio que uno podría decir: bueno, pues no tienes ganas. Pero ¿cuál es la base profunda por la cual procrastinamos? Es muy buena tu pregunta. A ver, primero, antes que nada, entender que la procrastinación es condición humana, es parte de nuestra naturaleza. O sea, no existe la persona que no procrastine en algo en su vida. ¿Y esto de qué surge? A ver, la procrastinación es este tema de, bueno, posponer, patear la pelota, de alguna manera evitar una tarea que uno debe hacer, ¿no? Pero ¿por qué uno la evita? O sea, ¿por qué uno se va a las redes sociales, por ejemplo, cuando sabe que tiene que estar escribiendo un informe? ¿Sí? Claramente lo que tenemos es una falla de fábrica. Esta falla de fábrica está muy vinculada con nuestro cerebro, y eso tiene que ver con lo que es la adicción a la gratificación inmediata. La adicción a la gratificación inmediata. ¿Qué significa? Somos adictos, nos encanta lo fácil, nos encanta la recompensa inmediata, lo instantáneo, lo que es ya, ¿sí? Y eso es parte de nuestro cableado cerebral. Todos somos así. Hay algunos que lo manejamos mejor, otros que no, pero todos tenemos esa adicción al resultado fácil. Entonces, si yo estoy escribiendo un informe, que es que el resultado de ese informe me va a poder posicionar mejor a futuro con mi jefe o con mi emprendimiento, realmente la recompensa está en el mediano o largo plazo. En cambio, el placer por chequear las redes sociales es hoy, es ya, es en este momento. Entonces, este dilema, ¿no?, de tener, por un lado, la gratificación inmediata y por el otro, la recompensa de largo plazo, hace que en los momentos de debilidad siempre gane lo fácil, ¿no? No sé si me explico. Sí, se entiende perfectamente. Y de hecho, me acuerdo haber leído en algún momento un autor que hablaba de eso, que cada vez que, por ejemplo, a mí me pasa de que tengo mucha más energía a la mañana que a la tarde, y generalmente si estoy a las 7 de la tarde haciendo algo, es como que siempre tengo muy el abrir pestaña y abrir el diario, por ejemplo. Y lo que él hablaba es de cómo cuando cada vez que vos haces eso y te quedas y permaneces en la actividad que es más divertida, más fácil, estás enseñándole a tu cerebro que si evita la tarea va a tener más satisfacción. Claro, totalmente, se refuerza el comportamiento, se refuerza el comportamiento. Igualmente, a ver, detrás de este título, ¿no?, de la gratificación inmediata, hay razones más profundas, ¿no?, que me he dedicado a investigar. Por ejemplo, podemos nombrar tres, que son para mí muy importantes. La primera para mí es falta de significado, y te lo voy a poner con un ejemplo. Hagamos de cuenta de que procrastinás, ¿sí?, el tema del cuidado de la salud, ¿sí?, Uh-huh. que es algo que normalmente la gente lo hace, ¿no? Podemos ver estadísticas por donde quieran,
de descuidos de la salud, la alimentación, el ejercicio. Es un clásico, digamos, ¿no? Entonces, en un estado normal, uno procrastina ir al médico, procrastina hacer ejercicio, procrastina dormir bien, etc. Procrastinamos todas esas cosas que sabemos que debemos hacer, pero sin embargo no las hacemos. Ahora bien, ¿qué pasa si, toquemos madera, no quiero que sea el caso, pero qué pasa si vas al médico en una de estas veces que lográs hacerlo, y él te dice, mirá, tenés una condición muy seria, que si no te pones las pilas y te pones a ejercitar, o te pones a cuidar la alimentación, vas a tener un problemón de salud en el corto plazo. Quiero apostar que muy probablemente el significado ahora de cuidarse cambió en tu vida. Antes era, bueno, soy joven, la verdad que me como una hamburguesa, no pasa nada, si hoy no voy a hacer ejercicio tampoco. Las consecuencias estaban muy en el largo plazo. Ahora, a través de esta nueva realidad, el ejercicio o cuidarse tiene un significado diferente en tu vida. Pasa a ser algo mucho más apremiante, algo de corto plazo. Entonces, esto creo que tiene en común muchas explicaciones de la procrastinación, ¿no? Uno procrastina las cosas que no le atribuye significado, o que no tienen un significado tan latente o visible en tu vida. Esto explica por qué las personas, por ejemplo, llegan más temprano al trabajo cuando hay olas de despidos. Ese es un ejemplo muy claro. Exacto, o sea, no es que es un ataque de productividad, no, es que la consecuencia por hacer la tarea ahora es más palpable, es más visible, antes estaba como adormecida, ¿no? ¿Por qué las parejas se ponen más atentas cuando hay una sospecha de infidelidad? Bueno, otra vez, este ejemplo lo podríamos multiplicar por cualquier situación. Uno corta, digamos, de alguna manera el circuito de la procrastinación cuando se le atribuye un significado diferente que se transforma en algo más visible, más palpable. Todo lo que no es palpable en el corto plazo es mucho más fácil de procrastinar. Bien, bueno, Después hay otras. sí, quiero saber Como, las otras. Quiero saber las otras. yo hablaba de tres, perfecto. Ujú. La segunda, para mí, tiene que ver con el miedo. Con el miedo. El miedo es una de las causas para procrastinar, que no está siempre presente, pero sí en algunos ejemplos muy, muy claros. Por ejemplo, no sé, ustedes aquí en Super Hábitos hablan de emprender, ¿no? Claramente que es algo hermoso, es algo muy positivo para las personas, pero bien saben ustedes lo difícil que es hacerlo a veces, ¿no? Que el miedo puede paralizarte. El miedo a decir, abro mi proyecto y qué pasa si me va mal. El miedo al qué dirán. El miedo a tal vez no tener ingreso. Hay diferentes miedos. Ese miedo paraliza y a veces ese miedo paralizante se transforma en procrastinación, ¿sí? Un factor también del miedo, también mezclado y medio escondido, es el perfeccionismo. Ser perfeccionista a veces es una forma de esconder y de procrastinar aquello que no me animo a mostrar en el mundo. Por ejemplo, si yo quiero escribir un artículo, yo me dedico a hacer eso, ¿no? Y digo, no, este artículo todavía no está bien, le tengo que dar una vuelta más, tengo que encontrar la forma de redondear esta idea, voy, vengo, pasan las semanas, los meses, y al final de cuentas no hice nada. El mundo no lo conoce ese artículo. Así que el perfeccionismo es otra forma de miedo también a veces escondida, ¿no? Y la tercera causa, la primera era significado, la segunda era miedo, la tercera para mí tiene que ver con el método. A veces procrastinamos de desorganizados, de no saber definirnos una rutina de trabajo, de ponerlo en un horario y en un lugar adecuado. A veces es más fácil esta. Creo que de las tres, la del método es la más arreglable en el corto plazo, ¿no? Establecer claramente una disciplina de trabajo, un lugar, un horario, neutralizarse de las distracciones. Si mi computadora tiene el acceso fácil a
a las distracciones es más fácil procrastinar. Si mi computadora no tiene internet, el informe lo voy a tener que escribir sí o sí, porque no voy a poder entrar al Facebook o a ningún otro lado. Así que la falta de método a veces es otro tema. Una cosa que mencionás ahí me parece súper interesante es el tema del miedo, el segundo de los factores. Y vos dijiste el perfeccionismo como una forma de miedo, o como detrás del perfeccionismo se esconde el miedo en realidad. Y en ese sentido es súper importante, siempre que queremos producir un cambio en nuestra vida, preguntarnos realmente por qué hacemos las cosas, no superficialmente, ¿no? Porque alguien te podría decir, tengo que escribir este artículo y, por ejemplo, estás postergándolo porque no es perfecto, porque no es perfecto, porque no es perfecto. Y seguramente la historia que esa persona o que uno mismo se cuenta es, no, es que yo soy una persona perfeccionista, lo cual cuando la gente se lo dice a sí mismo, se lo dice como, con un valor positivo, como diciendo, no, es que yo no me conformo con cosas así nomás. Y por eso no lo puedo hacer. Pero en el fondo lo que estás haciendo es, de alguna manera, racionalizar el hecho de que no te estás animando a enfrentarte, por ejemplo, al fracaso o al rechazo. Totalmente, totalmente. A ver, yo creo que cuando ya uno plantea el perfeccionismo con un atributo positivo, ¿no? Lo que quiere decir la persona, creo, por detrás es, soy una persona que quiero hacer las cosas bien, que no me conformo con la mediocridad, que tengo una exigencia, ¿no? El tema es cuando se transforma en parálisis. Ahí es cuando terminamos de complicarnos, ¿no? Por eso yo a mí me gusta siempre hablar, que lo comparto en mis cursos, la diferencia entre perfeccionismo y búsqueda de la excelencia. Perfeccionismo tiene asociado la palabra perfecto. Y la pregunta, Santi, sería, ¿qué es perfecto? ¿Cuándo un artículo es perfecto? Es muy difícil decirlo, ¿no? Yo me podría pasar escribiendo y editando la vida y tal vez nunca tendré un artículo perfecto. En cambio, ¿qué es la búsqueda de la excelencia? La búsqueda de la excelencia es decir, bueno, con un plazo razonable de tiempo, me dedico a escribir algo y lo doy a conocer al mundo. Y con el tiempo lo mejoro. ¿Qué significa? Con el feedback de los lectores, aprendo y la próxima vez lo haré mejor. Pero sale, se conoce, eh, tiene movimiento. El perfeccionismo te frena porque nunca va a estar perfecto. Entonces, en esa excusa, porque claramente es una excusa, termino paralizado y así vivo procrastinando. Sí, y además hay que preguntarse también, perfecto, ¿para qué? Em, como, como dice la frase, no hay nada más ineficiente que hacer perfectamente algo que no había que hacer desde el principio. Em, Vos podés, por ejemplo, o sea, y ahí es súper importante también, que tiene que ver con el significado, que es lo que vos hablabas, entender qué rol cumple una tarea en la cadena de hechos que te llevan hacia cierto lugar. Por ejemplo, probablemente el publicar un artículo en sí no sea un fin, por ahí es simplemente un paso intermedio que tiene el objetivo de, por ejemplo, conseguir que te inviten a un congreso, a dar una charla. Por ejemplo, ¿por qué te gustaría vivir dando charlas? Entonces, a la hora de determinar, por ejemplo, perfecto respecto de qué, bueno, tiene que ser perfecto respecto de lograr de que lo escuche mucha gente, lo lea mucha gente, o respecto de lograr de que una persona determinada lo lea, que es la persona que me va a invitar después a dar una charla. Quiero saber, Maxi, más allá de la teoría, ¿cómo fueron tus primeras experiencias y tus primeros intentos, quizás fallidos, con superar la procrastinación? Bueno, como todo el mundo, como lo último que dijiste, ¿no? Fallido. O sea, esto es prueba y error. Claramente, yo hace más de 10 años que vengo estudiando este tema de la administración del tiempo y la procrastinación, y esto nació como un interés por necesidad, para tratar de adquirir más herramientas para trabajar mejor, ¿no? Entonces, se me ocurre un ejemplo muy concreto acá para darte sobre el tema de escribir, ¿no? Que es algo que hablábamos recién. Escribir es algo que a mí me encanta hacer, o sea que lo quiero hacer, pero por diferentes razones me encontré procrastinando durante mucho tiempo, ¿sí? Procrastinando es como que empezando y no terminando,
dejando en borrador, a medias, siempre sin conseguir el resultado esperado, ¿no? Entonces, después de haber reflexionado y haberme dicho, esto realmente es importante para mí, lo quiero hacer, no es una cuestión de que no lo quiero hacer. Lo que tengo que hacer es cambiar el método, cambiar el método. O sea, el método que estoy usando no me está dando resultados. Te voy a dar un ejemplo concreto. Eh, Mi método era aleatorio. ¿Qué significa? Esperaba a estar inspirado, esperaba tal vez a tener una buena idea para escribir, para así sentarme frente a la computadora y componer un artículo, ¿no? Lo que pasa es que si uno espera estar inspirado, la verdad es que tiene que cruzar los dedos y no sé qué otra cosa tiene que hacer, porque va a ser muy errático el comportamiento que uno tiene para estas cosas, ¿no? Eh, este fin de semana lo veíamos a Roger Federer campeón por 20ª vez de un Grand Slam. Yo no creo que Federer se ponga a pensar si está inspirado para entrenar o no. Probablemente tenga una rutina de entrenamiento en la cual a la mañana se vaya a entrenar, esté inspirado o no, tenga ganas o no. No pasa por una cuestión de tener ganas, pasa por una cuestión de hacerlo, ¿no? De claramente desarrollar ese hábito, ¿no? Entonces, en el caso mío, volviendo a lo de la escritura, me di cuenta que tenía que desarrollar una disciplina de trabajo que sea más fácil de hacer y no tenga que ver tanto con inspiración. Entonces, en mi caso particular, todas las mañanas, me dedico a escribir 1 hora. Todas las mañanas. Es lo primero que hago con mi desayuno. No abro el mail, no abro mi lista de pendientes, no abro cualquier otra cosa que me pueda distraer de escribir. Hay días a la mañana que la producción va a ser buena, va a ser creativa, va a ser innovadora. Hay días que no va a ser tan buena. Me dedicaré más a editar, a corregir, a revisar, a escribir menos. No importa. Pero todos los días hay que sentarse. Si no, difícilmente, por lo menos para mí, en este asunto pueda dejar de hacerlo. Claro, de hecho, me haces acordar a cuando estábamos escribiendo nuestro libro, nuestro primer libro, Super Emprendedor, y Mati había desarrollado exactamente el mismo hábito y lo había encontrado eh, muchísima utilidad en el todos los días decir, ok, bloqueo este primer momento del día, se me el deber para escribir, y era exactamente como vos decís. Por ahí había días en los que se sentaba y nada, era como basura. Pero otros días no, otros días sacaba un par de cosas buenas. Y del ejercicio repetido, la escritura se fue volviendo cada vez mejor. Y ahí lo que vos estás haciendo también es favorecerte, generar ¿qué es lo que vos decías, ¿no? Generar un sistema, y esto es algo para la persona que está escuchando que es súper importante, que sea mejor que vos. Un sistema que no dependa de que vos estés inspirado, que no dependa de que vos tengas ganas. Un sistema que te ayude incluso cuando sos la peor versión de vos mismo. Exactamente, exactamente. Porque si uno depende de la fuerza de voluntad, ¿vieron? La típica esa, cuando tenga ganas o cuando... Mal camino. Probablemente me lleve a un destino que no quiero. Necesito tener un sistema confiable, un sistema predecible, en el cual casi hasta funcione por automático, ¿no? Yo me levanto a la mañana, me siento, abro la computadora y listo. Pongo mis auriculares con música funcional para que nadie me distraiga y me escuche ruidos ni nada. El teléfono no suena porque está en silencio, ni el WhatsApp, ni nada. Es ese sistema en el cual uno tiene que desarrollar y confiar para evitar la tentación de la procrastinación. Después, cada uno obviamente tiene que ir pensando en qué actividad procrastina y cómo adaptar ese método, esas herramientas, para lograrlo, ¿no? Sí, ahí lo que vos dijiste, Maxi, es súper interesante porque la gente tiene esta idea del heroísmo y de la voluntad. Entonces las personas dicen, no sé, quiero leer más. Entonces se ponen, voy a leer 1 hora y media todos los días y no tienen una buena lámpara y la silla es incómoda. Y eso no es una buena idea. No hay ningún mérito en decir voy a hacer dieta y ponerte una torta al lado enfrente todos los días. Eso sí va a ser más difícil y va a ser como más
va a requerir más voluntad, pero si vos puedes sacarte la torta al lado, ponerte la buena luz y sentarte cómodo, probablemente va a ser más fácil. Y ya que queremos hacer todo más fácil, ¿cuáles son los primeros pasos para alguien que quiere empezar a... Dice, yo tengo esta tarea que estoy procrastinando. ¿Cómo puedo empezar a desarmar el tema? Bien. A ver, podría operar en diferentes planos. El primero creo que empieza, como dijimos, que una de las primeras causas tenía que ver con el significado. La primera yo que haría es empezar a reflexionar un poco sobre ese tema y hacerme estas preguntas, bien fáciles, ¿no? La primera pregunta que me haría yo es, ¿qué es lo que gano de verdad por hacer esta tarea bien? ¿Sí? ¿Por qué la hago? ¿Por qué realmente lo estoy haciendo? Si yo esto lo estoy haciendo porque lo siento un mandato, una obligación, ya empecé mal, ¿sí? Tiene que haber unas razones motivadoras para hacer esto en mi vida, ¿no? Por ejemplo, una persona que quiere emprender. ¿Por qué quiero emprender? ¿Por qué quiero lanzar este proyecto? No, porque quiero tener un poco más de plata. Y no sé si eso va a ser suficientemente motivador, o tal vez sí. Pero tengo que buscar pensarme y visualizarme en el mediano o largo plazo como tal vez un emprendedor exitoso, una persona que es una persona que construyó una empresa, que dio empleo, que es reconocida por su industria, que tiene flexibilidad, independencia financiera. Tiene que ser algo que me haga mariposas en la panza. Si no, va a ser algo que no me motive lo suficiente. También pensar en el escenario contrario. ¿Qué es lo peor que me va a pasar si sigo procrastinando? Y a veces, Santi, por mi experiencia, motiva más esto último que lo primero, ¿no? Tal vez si sigo procrastinando voy a tener un trabajo que no me gusta, con un jefe que no me gusta, con un ingreso que no me gusta, sin flexibilidad, sin reconocimiento, sin pasión. Ya solamente imaginarme así a los 60 años, con esa imagen, frustrado, puede hacerme reflexionar un poco y decirme algo tiene que cambiar en mi vida, ¿no? Así que exagerar o visualizar los impactos de largo plazo puede ser un primer paso, pero para mí no es suficiente, es solamente un primer paso, ¿no? Esto es a nivel más mental, más actitud. Lo que después tengo que hacer es esto, hacerlo algo más práctico y concreto en el corto plazo, ¿no? Así que en términos de corto plazo, más metodología, hay algo que es muy fácil, que lo he leído, que se llama la regla de los 2 minutos. ¿Qué significa esta regla de los 2 minutos? Es hacer algo tan fácil que no pueda decir que no. O sea, si yo quiero construir mi empresa y quiero ser emprendedor, por ejemplo, bueno, hago una lista de actividades que requiera mi emprendimiento y una va a ser, no sé, escribir algo para marketing, ¿no? Algo que tenga que ver con difusión. Bueno, 2 minutos. Me tengo que poner 2 minutos con eso. 2 minutos lo tiene cualquiera. No puedo decir que no a 2 minutos. La magia de esto es cuando empiece esos 2 minutos probablemente me enganche, le agarre ganas y tenga ganas de continuar. Y en vez de 2 minutos sean 10, 15 o 20. Pero me tengo que proponer algo tan fácil que sea imposible decirle que no. Si estoy haciendo ejercicio físico, ponete las zapatillas. ¿No te podés poner las zapatillas? Es sacarte los zapatos y cambiarte el calzado. Bueno, es como cambiar el mindset, cambiar la mentalidad para entrar en acción, ¿sí? A veces hay que particionar la tarea a un nivel tan ridículo para que te sirva para decir, esto lo tengo que hacer y lo puedo hacer. Y cuando ya tenés las zapatillas es mucho más probable que salgas, pero te pusiste en acción. Así que está el cortísimo plazo, la micro de la tarea y también el largo plazo. Creo que son dos ejemplos que pueden ayudar. Bueno, Max, eso que vos estás diciendo de desarmar es muy coincidente con lo que dice un psicólogo estadounidense en un libro que se llama El Camino del Kaizen, en el cual plantea de que nosotros no estamos programados para enfrentar a grandes cambios, o sea, tareas muy amplias. Entonces lo que él propone es que siempre que tengas que enfrentarte a algo,
lo que puedes hacer es empezar a dividirlo en cosas más chicas. Yo el ejemplo de empezar a hacer ejercicio. Puede ser difícil. Bueno, no te propongas empezar a correr 10 kilómetros por día. Proponete, por ejemplo, salir y dar 2 vueltas a la cuadra, por ejemplo. O salir y correr 5 minutos. ¿Qué otro consejo, Maxi, podrías darnos en términos de tips, métodos para enfrentar la procrastinación? Hay uno que me gusta mucho, que es el, digamos, el capítulo de las apuestas, ¿no? ¿Y a qué me refiero con esto? Si vos querés hacer algo que normalmente procrastinás, ¿no? Que te cuesta hoy día, bueno, apostá. Apostá a favor tuyo. ¿Y qué significa? Te voy a dar un ejemplo muy sencillo, ¿no? Hagamos de cuenta, tomemos tu ejemplo del ejercicio, ¿no? Que tal vez sea algo que a mucha gente le pase, ¿no? Entonces vos decís, no, la verdad que me da mucha vagancia esto de salir a caminar o en bici, lo que sea, ¿no? Entonces, hagamos de cuenta de que tenés un amigo, un compañero de trabajo, que tenés mucha confianza con él y le propones lo siguiente. Y le decís, bueno, mira, quiero vencer definitivamente mi procrastinación con el ejercicio físico, entonces te voy a proponer un trato. Yo te voy a dar ahora $100. Si yo soy capaz de cumplir mi rutina de entrenamiento, ¿sí? A lo largo de estas 2 semanas, vos me devolvés los $100. Si no, te lo podés gastar en lo que vos quieras. ¿Qué sucede con esto? Ya ahora, más allá de la motivación, de la salud, de lo que sea, ya ahora hay algo en juego. Hay algo que normalmente a la gente no le va a gustar perder, ¿no? A nadie le gusta perder y menos dinero. Entonces, ese puede llegar a ser un incentivo adicional, o sea, una apuesta, para hacerlo divertido, pero también serio a la vez, ¿no? Porque uno se va a querer preocupar por cumplir eso. Si llegaran las 2 semanas y incumplí con mi apuesta, hay dos posibilidades. O que el dinero era poco, y en vez de $100 tengo que hacer $200, o que realmente pasó algo grave que me impidió hacerlo. Que, no sé, podría ser la excepción y no la regla. Pero a mí me gusta decir que si querés vencer la procrastinación, apostá, 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 y vas a ver cómo ese incentivo extra puede llegar a empujarte hacia el cumplimiento del Me estás objetivo. haciendo acordar a otra forma de entender también esto y es generarte un control con otra persona y ponerte consecuencias directas al incumplimiento de ciertas tareas o al incumplir con ciertas cosas. Nosotros tuvimos el caso de un cliente que quería cambiar una serie de hábitos y entonces le planteamos generarse una recompensa negativa en términos de que si él no cumplía tenía que pagar una penalidad. Y lo que hicimos fue buscar algo que a él no le gustara nada y nos encontramos con que eso era los trapitos, como le decimos en Argentina, que son las personas que cobran estacionamientos. Y a él le caían muy mal, muy definitivamente mal. Entonces, lo que quedamos fue que cada vez que él incumpliera con lo que se tenía que proponer, o sea, con lo que tenía que hacer, tenía que ir y darle 100 pesos argentinos, que ahora no sé, serán $5 más o menos, a un trapito que se cruzara en la calle. Y de esa manera nosotros lo íbamos controlando y le íbamos poniendo esta consecuencia negativa. Excelente ejemplo, es muy bueno. Si encima la penalidad está asociada a algo que rechazo, que me disgusta, se refuerza todavía mucho más el cambio de conducta. Y ahora que mencionabas esto de la ayuda, Santi, también eso es súper importante, el entorno que uno tiene, ¿no? Si a mí me rodean personas que viven procrastinando, personas que no tienen objetivos, ambiciones, personas que le da todo lo mismo, probablemente eso me afecte, me influya. Si yo me rodeo de personas emprendedoras, con proyectos, con ganas, que se proponen metas y las cumplen, que trabajan por alcanzar cosas grandes, posiblemente también me influya, pero en este caso en forma positiva. Uno es el promedio de las 5 personas con las que pasa más tiempo. Es así. Si me rodeo con personas que procrastinan, seré un procrastinador. Si me rodeo con emprendedores, es mucho más probable que emprenda. En lo que vamos de la entrevista, bueno, estoy viendo cuáles son las causas originales. Y me encantó esa división en tres partes
de las causas de la procrastinación y ahora estamos hablando un poco de cómo se puede enfrentar. Maxi dijo, bueno, primero hay que traer a la realidad las consecuencias de lo que estamos haciendo. Si yo tengo una visión muy clara de lo que voy a conseguir, si tomo una acción, o muy clara de lo que va a pasar si no la tomo, es más probable que lo pueda hacer. Y después estuvimos hablando de ciertos tips, como por ejemplo la regla de los 2 minutos que decía Maxi, o ponernos consecuencias negativas, y además de rodearnos. Quiero, Maxi, que me contés, porque esta es una herramienta que vos me introduciste hace muchos años, que es comerse el sapo. Y me acuerdo que me hablaste de eso en ese momento y dije, nadie me había dicho de ese concepto, después lo encontré varias veces. Quiero que contes un poco de qué se trata esa idea. Perfecto. Lo de comerse el sapo viene de una frase de Mark Twain que dice que si lo primero que uno tiene que hacer en el día es tragarse un sapo, se puede quedar tranquilo porque lo peor ya pasó y todo lo que siga en el día va a ser genial. Ya solamente visualizar un sapo y tener que comérselo, podemos darnos cuenta de lo que se refería en esto Mark Twain, ¿no? Brian Tracy, que es un autor de productividad personal, de ventas y muchas cosas, tomó esta frase y lo transformó en un libro que se llama Tráguese ese sapo, que habla de que el sapo en realidad es la tarea que más me cuesta hacer y también a veces muy importante para mis objetivos, ¿no? Entonces, si por ejemplo volvamos al caso del ejercicio, por así decirlo, ¿no? Si el ejercicio es algo muy importante en mi vida, porque yo quiero sentirme mejor y quiero crecer en esa área, pero sin embargo me cuesta muchísimo hacerlo, lo mejor que debo hacer es primero la mañana. Ponerlo como primera tarea a la mañana. ¿Por qué? Por varias razones. La primera es que a la mañana uno tiene más energía. Uno se levanta, si durmió bien, con energía, renovado, descansado. En segundo lugar, porque uno tiene más control del día. Porque a primera hora de la mañana pasan menos cosas, menos imprevistos. A medida que avanza el día, hay más oportunidades de que aparezcan cosas que te distraigan y te impidan hacer la tarea. Y en tercer lugar, si uno se lo propone hacer a última hora del día, comerse el sapo, termina siendo una tortura psicológica. Porque imaginémonos, por la tarde me tengo que comer el sapo, y cuando llegue la hora de comerme el sapo, solamente el diálogo y pensar en el sapo todo el tiempo durante el día es una tortura. Te anula las energías, es realmente improductivo. Lo mejor es hacerlo a primera hora del día, porque uno se lo saca de encima y ya está. Lo peor ya pasó y ya uno pudo avanzar con eso que tanto le cuesta. Claro, y es interesante lo que vos decís de las energías, porque uno piensa estamos hablando, por ejemplo, de escribir o de procrastinar, por ejemplo, hacer ejercicio, pero como había dicho Max al principio, hay toda una parte de procrastinación que está muy directamente relacionada con el miedo, que tiene que ser, por ejemplo, tener ciertas conversaciones. Hay una frase de Tim Ferriss que es muy conocida que dice que el éxito de una persona está determinado por la cantidad de conversaciones incómodas por las que pasó. Y muchas veces eso que procrastinamos, en realidad es eso que nos da miedo hacer, porque es incómodo, porque de vuelta tiene este tema de el miedo. Y muchas veces si lo enfrentamos a la mañana y decimos, bueno, ok, vamos a enfrentar el día y vamos a dedicarnos a esto primero, y esta es la prioridad por la primera hora de mi día, mucho más probablemente lo podemos sacar. Y con un par de acciones claves, nosotros notamos, Maxi, lo notamos muchísimo en el camino de los emprendedores, cuando muchas veces los emprendedores nos exponen a hacer cosas como mejorar su logo o a, no sé, escribir cositas que no interesan, en vez de hacer lo que tienen que hacer, que por ejemplo es levantar el teléfono y llamar a un cliente. Entonces vos lo que tienes que hacer es decir, ok, ¿qué es lo que tengo que hacer ahora? Sinceramente, la acción más efectiva que podría tomar en este momento es ir y hablar con un cliente. Eso es lo que va a mover mi emprendimiento de 0 a 1. Bueno, no voy a moverme en el día hasta que haya cumplido con esa tarea. Totalmente. Y coincido que el poder de la mañana es muy importante. Podría hasta hablar fisiológicamente de por qué es tan importante hacerlo a la mañana. Más allá de la energía que tengo yo,
Vos hablabas recién de hablar con un cliente, ¿no? Muy bueno tu ejemplo. ¿Qué pasa si yo soy emprendedor y tengo que llamar y voy a hablar con una persona a las 5:30 de la tarde? Si el horario de oficina normal es hasta las 6. Si yo quiero vender y estoy llamando a esa hora, ¿qué está pensando el cliente? ¿Qué pasa si lo estoy llamando a las 5:30 de la tarde? Por lo menos en Buenos Aires las personas están pensando en irse a su casa. Si yo lo llamo a las 3 de la tarde, ¿qué está pensando el cliente en ese momento? Bueno, acaba de volver de almorzar, se siente un poco pesado, realmente es el horario de la energía que uno tiene más baja energía en el día, por el ciclo circadiano, uno se siente pesado, haya comido lo que haya comido, uno está bajo de energía. Si lo llamo a las 12 del mediodía, ¿qué está pensando el cliente? Me quiero ir a almorzar. Por mi experiencia, claramente esas cosas hay que hacerlas a la mañana. A la mañana porque es mejor para uno y para el otro, porque está más energizado y tiene más batería para resolver esas cuestiones complejas y que consumen energía. Así que no solamente por una cuestión de organización del tiempo, sino hasta por una cuestión de energía propia y de otro, es mejor resolver estas cosas lo antes posible. Esto que dice Maxi es tan importante que llega un momento de mi vida en el cual, o sea, ahora eso ya, de hecho lo hablamos en algún momento con Maxi, no en un podcast, sino alguna vez lo charlamos sobre el tema de la administración de las energías y la importancia de administrar tu día en base a tus energías. Que nunca, por ejemplo, yo voy a tener una actividad intelectualmente intensiva, como por ejemplo escribir después de las 4 de la tarde. Eso no existe. Puedes revisar mi calendario, mi agenda, 2, 3, 4 años en el pasado, no vas a encontrar una sola vez eso. Y es por lo que dice Maxi, porque todo es más fácil. Ahora, Maxi, ya para cerrar un poco, si tuvieras que recomendarle a la persona que leyó el título y dijo yo no quiero procrastinar, ya leemos las herramientas de, bueno, cómo empezar a hacerlo paso a paso, pero si tuvieras que dar un recurso extra, un libro, un curso, una película, un texto, lo que sea, ¿qué le recomendarías? Muy bien. A ver, el libro que mencionamos hace un ratito, este de Tragarse el sapo, es muy bueno. Está escrito en o sea, fácil de leer, es sencillo y con ejemplos prácticos de cómo atacar las cosas difíciles que uno tiene en la vida. Así que el autor es Brian Tracy, y así lo pueden encontrar, es un clásico de la administración del tiempo. Después hay muchísimos libros que hablan sobre la administración del tiempo y sobre la procrastinación. Si todo sale bien, en unos meses va a haber uno con mi nombre en el cual voy a poder formalizar todo esto que estuvimos hablando y muchísimas otras cosas más, y ahí se les voy a poder compartir todo lo que encontré en forma desperdigada muchas veces y poder consolidarlo en una sola obra sobre cómo atacar la procrastinación. Pero por ahora les recomiendo el de Brian Tracy. Es el mejor libro sobre procrastinación por ahora, hasta que se venga el Instant Classic de Maxi Hapes, que espero que vengas a presentar al podcast. Sin lugar a duda, ahí estaré. Así podemos hacer que la gente recorra un poco paso a paso las ideas y de paso tiramos un par de links para que lo puedan conocer. Porque la verdad que yo lo conocí a Maxi hace varios años y sé que está consistentemente trabajando, por suerte tenemos muchísimas ideas afines. Y cuando hay alguien que yo sé personalmente que trabaja tanto y realmente está viviendo, porque, o sea, Maxi te explica teóricamente todos estos puntos, pero yo he hablado con él y él me ha contado, mira, tengo una empresa enorme, estoy manejando cosas, no tengo tiempo, ¿cómo lo estoy manejando? Está bueno que la gente tenga acceso a ese tipo de recursos. Maxi, muchísimas gracias por venir acá a desparramar tu conocimiento. Bueno, un placer, muchísimas gracias a vos. Y muchas gracias a todos ustedes que nos están escuchando. Esperamos que este podcast les haya sido de muchísima utilidad. Les voy a recordar brevemente, en caso que quieran empezar a enfrentar a la procrastinación, lo que tienen que hacer es primero empezar a preguntarse por qué lo hago y qué va a pasar en caso de que sí lo hagan y que no lo hagan. Traer al presente mediante la visualización cuáles son las consecuencias de lo que están haciendo. Y después pueden usar reglas como la regla de los 2 minutos o la de tragarse el sapo. Básicamente, enfrentar primero las tareas difíciles y particionarlas, hacerlas que sean lo más simple posible. Y también, como un plus que es muy muy positivo,
es empezar a trabajar en tu entorno. ¿Tenés en tu entorno personas que te ayudan a cumplir con lo que te propones? ¿O personas que cuando le contás lo que quieres hacer se ríen de vos y no te apoyan en absoluto? Bueno, eso es lo que tenés que pensar. Nos vamos a estar escuchando nuevamente la semana que viene en otro episodio del Show de Super Hábitos. Chao y muchísimas gracias.